para seguir hablando de la justicia. No sé si escuchan el ruido de la lluvia sobre el techo de zinc y la estufa prendida, como les prometí que iba a compartir con ustedes. Hay algo en este volver al frío. No sé si es porque uno es hija de personas que han vivido en países nórdicos, pero estos días de sol, este estallido de luz y de temperatura alta, de pasar de los 4 grados a 23, es como que el cuerpo, como un anuncio de esa primavera que se nos viene encima, de la época de Libra, de la época del elemento aire, así como es Acuario, como es Géminis, esta luna nueva en Virgo. Entonces hay como una necesidad de retraerse nuevamente hacia adentro dicen, el sol te alegra la vida. Yo creo que lo que nos alegra la vida es esta introspección, el poder darnos cuenta, el leer, el tener que quedarnos sentados al lado del fuego. Quizás es por eso que amo el invierno. En los países fríos, es tantas horas de frío que empieza el 21, el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, y nosotros iniciamos la primavera. Es como que los países que tienen temperaturas constantes todo el año no tienen que crear con las manos, porque hay una libertad, una necesidad de movimiento, hay tanto sol, la naturaleza es abundante, no se pasa la miseria, dejando de lado que hay otros tipos de miseria, pero los frutos crecen de los árboles, la abundancia de... hay otro joy de vivre que no existe cuando hay 4 o 10 grados bajo cero, cuando uno crea realmente con las manos. Por eso todas las casas en Suiza, Noruega, el estilo Rogaland, el estilo de pintura, las artesanías, el estilo country, está basado precisamente en las horas de frío, en las noches, los días cortos. Solo creamos cuando no estamos dispersos. Lógicamente podemos dispersarnos en crear un hermoso jardín, en plantar, pero a veces el cuerpo físico no nos da. Entonces, para los que no tenemos la energía o la fuerza, el frío o la frialdad de Atenea, de la que voy a hablar, que se compara mucho a Atenea, la justicia, una de las primeras virtudes, la virtud de la equidad, con lo que son las cartas de símbolo de espadas, que ahora voy a bajar la cámara, para poder relatarles un poquito qué relación hay con el arcano mayor de la justicia y, como ya les expliqué antes, la historia de... estoy basando todo lo que yo uso de las cartas, el simbolismo de las espadas, que hay miles de interpretaciones, o 3 o 4, no vamos a hablar de miles, pero está basada en la mitología griega, que es la historia de Orestes. Orestes cumple con el mandato de Apolo. En realidad, lo que significan las espadas es la justicia entre... Orestes tiene que matar a su madre, tiene que vengar a su padre, porque su madre mata a su padre. Es como una lucha entre las figuras maternas y paternas. Y eso es lo más importante de lo que es el palo de espadas. Y lógicamente, que es la mente creativa, es el intelecto, es la búsqueda de la equidad. Así que voy a empezar por bajar la cámara y vamos a hablar un poquito de Atenea. Ahí está. A ver si logro enfocar esto. Y miren la lámpara que me conseguí hoy. Resulta que estoy a una cuadra del Ejército de Salvación. Entonces trato de no pasar por esa calle porque
no solamente conseguí un pizarrón por $1, por $2, un pizarrón que voy a tratar de usar para explicar las cosas más claramente, sino que me conseguí esta hermosa lámpara opalescente que me viene muy bien para que no me dé la luz en los ojos. Bueno, hay algo que quiero puntualizar tremendamente. En el tarot, tanto el mítico como en el tarot de Rider, se cambió el número original de la justicia, que es el número 8, el símbolo de la justicia es el infinito, y luego de que Rider con el Golden Dawn pasara la carta número 11, la cambiaron a la número 11 para que Leo, de la fuerza, coincidiera con el mes 8. Esa es la realidad. Con ese criterio se debería haber cambiado el carro también para que pase al mes, 7, 8, al mes 10. Libra es el mes 10, así que la fuerza debería ser el mes 10. Muy bien, pero es un cambio que se hizo de acuerdo a las creencias. Tenemos a Atenea, diosa de la justicia. La primera virtud es la equidad. Ustedes van a ver tanto en el tarot mítico como vamos a ver el tarot de Rider, la balanza, el búho, que es el pájaro, que está muy bien en todas las... es parte de la masonería, el búho, es parte... Minerva, representa a Minerva, es parte de un grupo... hay iglesias en Costa Rica que tienen el búho como el símbolo del pájaro que todo lo ve. El pájaro Atenea que refleja su claridad de visión, ya que puede ver y cazar a su presa en la oscuridad. En las cartas de Rider no está el búho, y en las cartas del tarot de Marsella tampoco. Pero sí están las dos columnas, muy parecida a la carta de la suma sacerdotisa, con sus columnas. Los platillos son la capacidad para sopesar las cosas, para hacer un juicio imparcial, y en la mitología se dice que Atenea inventó el primer jurado humano. Las inclinaciones guerreras de Atenea aparecieron inmediatamente después de su nacimiento, pero hete aquí que Atenea es hermana de Ares, el dios de la guerra. Las artes de la guerra que Atenea cultivaba no se basaban en luchar y derramar sangre, surgían más bien del alto principio y del reconocimiento frío de la necesidad de defender y conservar la verdad a toda costa. Era una estratega y brutal luchadora. Equilibraba la agresividad y la fuerza física de Ares con la lógica, la diplomacia y la destreza. Ella protegía al bravo y al valiente y se convirtió en la guardiana de muchos héroes. Pero la protección que ofrecía a Ulises o a Perseo y otros famosos guerreros consistían siempre en armas que tenían que ser usadas con inteligencia, prudencia y planificación. Aquí tenemos el plano mental. Enseñó el arte de domar los caballos, fomentó habilidades y destrezas tales como tejer y bordar. De ahí viene la leyenda ¿cómo se llama? Aracne, que era tan perfecto su tejido que desafió a Atenea, y Atenea la mató y luego se arrepintió y la convirtió en araña. Hoy, cuando estaba grabando, casualmente apareció una arañita. Sus actividades no se referían solamente al trabajo útil, sino a la creación artística, la mente creativa. Por eso era una diosa civilizadora, aunque se convertía en guerrera cuando era preciso. Atenea, a nivel interior, diosa de la justicia, es una imagen de la facultad únicamente humana del juicio reflexivo y del pensamiento, representados por las espadas. Para los griegos, esta facultad era divina, ya que diferenciaba al hombre de los animales. Por eso se representa a Atenea nacida de la cabeza del dios Zeus. Los juicios de Atenea no se basaban en sentimientos personales, sino en una valoración objetiva de los datos. Acuérdense que la templanza
consultaba con Atenea, pero la templanza buscaba la armonía. La carta de la justicia es la primera de las 4 cartas de los arcanos mayores que fueron llamadas las 4 lecciones morales: la justicia, la templanza, la fuerza y el ermitaño. Estas están todas relacionadas con el desarrollo de las facultades del individuo que necesitamos para funcionar en la vida. Todas ellas contribuyen a lo que la psicología llama la formación del yo, del ego, de cómo vamos a funcionar con los demás. Aprender a calibrar las cosas. La justicia no se puede dar a menos que respetemos la honradez y la verdad como principios éticos importantes, más que como un modo de conducta. Atenea nos eleva por encima de la naturaleza y es el esfuerzo hacia una perfección. Lógicamente, ni vamos a hablar de los jueces que han sido corrompidos y la subjetividad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un arquetipo. Cuando aparece la justicia, implica necesidad de un pensamiento equilibrado y una resolución imparcial. Pero como la espada de Atenea es un arma de doble filo, hay esferas en la vida en las que la reflexión fría es demasiado abstracta y no considera el campo emocional. Y es demasiado idealista y demasiado destructiva para el calor de las relaciones personales. Su espada puede partir el corazón con las verdades generales que resultan ser inadecuadas para una situación en particular. O sea que cuando sale la justicia que dice es el karma, la carta del karma, es lo que te toca por karma, es la aplicación. Si usamos la palabra karma como algo que hemos hecho en esta vida y que se nos devuelve, ahí lo acepto totalmente. Pero eso de que somos la reclamación de no sé quién y no sé cuánto, y que tuvimos no sé cuántas vidas, y que torturamos a nuestros hijos por eso de nuestros hijos, o porque eran nuestros maridos, o porque los matamos de hambre, o viceversa, o se nos muere un hijo, porque en una vida pasada hicimos tal cosa. Entonces en ese karma no creo. Sí creo en el dharma y en el karma del día a día, del presente. Muy bien. Vamos a ir entonces a conocernos y a encontrarnos con el as de espadas. Tenemos al as de espadas en el tarot mítico y vamos a buscarlo en el tarot de Rider. Déjenme dar vueltas las figuras de la corte. El as de espadas. Acá hay una persona, otra vez Atenea, en el tarot mítico, en el tarot de Rider y todos los tarot que puedan tener, tenemos la mano como ejecutora de las cosas. Acá encontramos otra vez a Atenea, diosa de la justicia. La espada corta de 2 maneras porque es la apasionada y hasta rígida adhesión a un principio que inaugura el conflicto. Siempre que usamos el as de espadas, alguien va a estar en oposición a nosotros. Es el nacimiento, un principio nuevo y más viable que lo resuelve y le pone fin. El as de espadas, como el as de copas y el as de basto, anuncia una explosión de energía y acá la erupción inicial de una nueva visión del mundo, desde el plano mental. Se rompe el viejo orden. El despertar del poder mental significa casi siempre una inevitable colisión de creencias que anteriormente han formado parte de nuestra propia vida. Es cuando decimos, yo no sigo más en esta postura, no me sirve. El as de espadas es una carta que indudablemente es como tomar centaurio en los florales de Bach. Salimos del sometimiento que nosotros mismos hemos creado, o por necesidad, o por estabilidad, o por lo que sea. O por estar bien en el amor, soportamos todo, toleramos cualquier cosa. Hoy me hicieron una pregunta, ¿por qué no encuentro la pareja de mi vida? Porque la pregunta, lo que está pasando es que los principios a nivel mental no son de una búsqueda hacia. El amor se encuentra cuando tenemos un objetivo y una meta, ya sea adaptarnos al otro o a la otra para poder
formar algo que queremos, ya sea tener hijos, el instinto materno, ya sea una pareja, o ya sea irnos de la casa, ya sea no, un compañero, una compañera, pero solo se encuentra el amor cuando se tiene una claridad mental, aunque les parezca increíble. Es decir, que desde dónde el as de espadas, el desde dónde, desde qué punto del pensamiento yo estoy buscando algo en mi vida. Porque una cosa es usar el as de espada para lastimar a otros. Entonces, el as de espada indica que conflictos aparte va a surgir este nuevo punto de vista, los poderes mentales se están despertando, siempre va a haber un cambio, el orden viejo está amenazado, algo así como lo que está pasando ahora con este Urano peleándose con Saturno, este cambio de paradigmas, a la era de Acuario, elemento aire. Al final habrá una solución, pero es inevitable que se produzca un choque y una lucha antes de que aparezca la paz. Muy bien. Dejamos el as y nos vamos al 2. Y miren cómo está. ¿Por qué se está agarrando la cabeza? ¿Qué es lo que nos quiere escuchar en la mitología griega, en el 2 de espadas, que retrata a Orestes? Orestes tiene que vengar, en realidad la historia, el mito que se usa es la historia de la maldición de la casa de Atreo, es un cuento tenebroso, pero resulta que el palo de espadas, representado por Orestes, el joven príncipe de Argos, que vio cómo la maldición de la familia en forma de una terrible alternativa. Orestes era hijo, y se los estoy contando para que sepan, capaz que siempre yo a mis pacientes les hago un cuento de una situación para que entiendan. Pinco de Steche usa mucho en Mujeres que corren con los lobos un relato para aclarar la situación. Resulta que el rey Agamenón y la reina Clitemnestra de Argos estaban en la guerra de Troya. Todo divino, Agamenón fue uno de los guerreros griegos que fue elegido para llevar las armas a Troya por mar. Con su arrogancia llegó a ofender a la diosa Hécate, Artemisa, vanagloriándose en uno de sus bosques sagrados. Y Hécate, furiosa, que es la hija de la luna, Hécate o Artemisa. Artemisa es de los cultivos. Envió una terrible tormenta que detuvo a la flota griega en el puerto. El oráculo de la diosa informó a Agamenón que tenía que hacer un terrible acto de desagravio a la diosa antes de que se levantase la tormenta, y era sacrificar a su propia hija Ifigenia. Esto es una obra de teatro, un clásico de Homero, y en esto se basan las cartas del palo de espadas. Sacrifica a Ifigenia en el altar de la diosa en Aulis. O de lo contrario, tenía que renunciar a la gloria de llevar las armas griegas a Troya, en el estrecho de los Dardanelos. Para Agamenón, la gloria era más importante que la hija. Después de todo, tenía otra llamada Electra. Hay una cosa que se llama el complejo de Electra. Después lo vamos a ver. Y las hijas eran menos importantes que los hijos. Y así engañó a su esposa Clitemnestra, anunciándole que Ifigenia se iba a casar en Aulis. La muchacha fue conducida a su boda y allí fue sacrificada. Cuando la madre se enteró, Agamenón ya estaba navegando para Troya. Ahí viene lo siniestro de la historia. Las armas griegas triunfaron, Troya fue saqueada con el caballo de Troya y Agamenón volvió a casa como un héroe. Pero durante su ausencia, su esposa Clitemnestra tramó la venganza por la muerte de su hija. Se echó un amante llamado Egisto y los dos juntos planearon el asesinato de Agamenón. Cuando él llegó a casa rodeado de soldados que le aclamaban, ella le dio una bienvenida dulce. Esto estaría en Benidorm, supongo, etcétera, etcétera. Se había comprado una tanga nueva, supongo. Y lo llevó hasta el baño. Ven, amado mío, vamos a disfrutar de una duchita caliente, le dijo, con sales de baño.
Entonces ella y su amante, esa acotación es mía, ella y su amante lo cortaron en pedazos. Para prevenir cualquier interferencia, ella envió a su hijo Orestes a la ciudad de Focea, para que no supiera nada del asesinato del padre y no intentara salvar o vengar. Pero el dios Apolo, que es el rey Sol, se le aparece a Orestes en Focea y le dijo que tenía que vengar el asesinato de su padre, pues esa era la obligación sagrada de un hijo. Orestes protestó horrorizado, porque eso significaba que tenía que convertirse en matricida. Patricida o parricida es el que mata al padre y matricida es el que mata a la madre. Hay muchas formas de matar a la madre, no se necesita cortarla en pedacitos. E ignorarla, por ejemplo, es una forma de matar a la madre. Muy bien, que es un acto que se debe hacer. Hay que desvincularse de la madre para encontrar tanto los hombres como las mujeres y romper el complejo de Edipo. El joven príncipe al fin aceptó la voluntad de Apolo, del dios, con gran pesar, porque matar a su propia madre, aunque fuera con razón, según la ley patriarcal de Apolo, quería decir que sería perseguido hasta la locura y la muerte por las furias, las terribles diosas de la venganza, o las morias, para que el asesinato de una madre era el peor de todos los crímenes, según su ley matriarcal. Por eso Orestes aceptó su destino. El palo de espadas es aceptar nuestro destino. Y después cómo llevamos a cabo las cosas. Entonces, miren qué interesante, por eso Orestes aceptó su destino y regresa a Argos en secreto. Cuando llegó al palacio, solo su perro le reconoció, pero poco a poco empezó a reconocerlo también Electra, la hermana que aún vivía, que también deseaba ardientemente vengar la muerte de su padre. Orestes, con la ayuda de su hermana, es decir, matar a la madre, pero por la hija. Los dos hijos matan a la madre. Orestes, con la ayuda de su hermana, mató primero a Egisto, el amante, y después a la madre. Allí cumplió la voluntad de Apolo, pero inmediatamente aparecieron las furias, con sus rizos de culebras, sus alas de cuero y sus horribles rostros, y lo volvieron loco con horribles pesadillas y visiones, que está representada en el 5 de espadas. No, acá están, en el 9 de espadas, las furias. Acá están la locura, noche insomne, la pesadilla. Muy bien. Entonces, cumple la voluntad de Apolo, aparece la furia, lo vuelven loco, con pesadillas, no puede dormir, la noche insomne, lo acosaron por toda Grecia, hasta que al final, desesperado y exhausto, buscó un santuario de la diosa Atenea. Vuelve a Atenea, miren qué increíble. Atenea tuvo piedad del joven príncipe que, a causa de su falta grave, estaba agarrado, apretado entre dos fuerzas tan poderosas y destructivas. Ella organizó el primer jurado de 12 jueces humanos que tenían que juzgar el caso. El jurado estaba dividido en sus votos. 6 jueces estaban a favor de Apolo y de Orestes, y otros 6 en contra. Y quien dio el voto para Atenea al final, con su voto, echó su voto decisivo a favor de Orestes, justo cuando estaba a punto de morir a mano de las furias. La diosa entonces hizo las paces con las furias, ofreciéndoles su propio santuario y un culto honorable. Fíjense las luchas de poder, ¿no?, entre los dioses. Y así Orestes quedó libre y la antigua maldición de la familia fue levantada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el 2? Porque si yo no les contaba eso, yo no podía ingresar al 2 de espadas, que es ese estado en el que queremos barrer debajo de la alfombra. El 2 de espadas es un estado de parálisis, en el que es la carta de la crisis, de tener que elegir entre callarme la boca, hacer, no quiero escuchar esto. Es la polarización que se produce en todos los 12 de los arcanos menores.
Aquí se manifiesta como el conflicto entre un principio opuesto. Pero esta balanza no ha surgido del diálogo y del intercambio. Es tenso y está llena de una destructividad potencial. Por eso, cuando una nueva visión de la vida ha empezado a despertar en nosotros con el as de espada, nos inclinamos a ver solo los extremos y nos vemos tomados en una especie de parálisis en la que no podemos movernos ni hacia atrás ni hacia adelante. Somos incapaces de fingir que no ha ocurrido nada, pero no podemos tampoco ir hacia adelante porque si no hay problemas. El tono emocional del 2 de espadas es un estado molesto, de calma y equilibrio precario, de disimular, de barrer debajo de la alfombra, de negar. Y siempre se da dentro de la familia, o de una pareja estable, o con los hijos. Por eso las espadas corresponden al conflicto dentro de los afectos, tienen mucho que ver con los afectos. El tono emocional del 2 de espadas es molesto. Calma, equilibrio precario, hay gran tensión y ansiedad. Es como un estado de esquizofrenia, de bipolaridad. Algo tiene que cambiar, pero se tiene miedo a hacer cualquier cosa para inaugurar el cambio. Y uno prefiere estar ciego, que aquí lo vemos en el tarot de Rider, con los ojos vendados. Hay 2 espadas, las armas con las cuales se deben hacer las cosas. Acá se tapa los oídos, el elemento aire. Y increíblemente el aire no se ve, se ve que se mueven los árboles. Pero sin embargo, en el tarot mítico, el elemento aire, el viento, se escucha como la música, como el sonido de los cascabeles o de las campanas. Es el sonido lo que representa el elemento aire, como los aromas, como lo decía en la grabación anterior. Entonces, cuando aparece el 2 de espadas, indica que la balanza está tensa y que nos negamos a enfrentarnos con una situación inminente de conflicto. Entonces, mejor miramos para otro lado, hacemos negación de evidencia. Y fíjese qué increíble, en el tarot de Rider White, cuánta agua, cuánto celeste, cuánto estado emocional hay sobre ese piso gris. Siempre fíjense en el color de las cartas. Hay mucho, miren, a diferencia del 3, que es como esta llovizna, pero es todo gris. A diferencia del 4, que hay amarillo y hay una hermosa vitral atrás. Miren qué belleza el reponerse después del dolor. Muy bien. Seguimos con el 2 entonces. En una manera más creativa de llevar esta situación de conflicto podría ser la de intentar enfrentarnos con lo que tenemos, con el problema, en vez de tratar de conservar nuestro status quo. Porque generalmente se sabe que si uno abre la boca o dice algo, va a ser para lío. Es decir la verdad o hacer lo que se tiene que hacer. Lógicamente que esto es una dramatización en la mitología que uno está aplicando a las cartas. Pero lo importante es, en resumen, siempre hay un conflicto porque se está escondiendo el hacer. Vamos a ir al 3, que ustedes saben que es una carta apasionante, es una carta de la que ya hablé hoy, el 3 de espadas. Yo se las voy a contar como está en el libro, ustedes saben que es el tarot mítico de Juliette Sharman Burke y Liz Greene. La carta del 3 de espadas retrata al rey Agamenón asesinado en el baño, cortado en pedacitos. A la izquierda, Egisto, moreno, de pelo y barba, y con una túnica gris oscura. Acuérdense que Egisto era el amante. ¿Dónde está? Sí, está ahí atrás. Atraviesa el corazón del rey, otra espada está Niesta, a la derecha está Clitemnestra, la hermana, ayudando a matar. Los hermanos matan la figura paterna. Muy bien. Vamos a buscar el 3 de espadas acá. Fíjense la diferencia.
El 3 de espadas es una carta dolorosa. Es la venganza ajena. No es nuestra venganza. Es cumplir con algo, para la mitología griega, que es un deber. Porque la lucha o el conflicto que estaba inminente en el 2, que es tomar una decisión, ha estallado y ha salido a la luz. Por eso el tema de la realización inicial, que es común a todos los números 3 de los arcanos menores, está reflejada aquí en una situación penosa en la que se ha manifestado alguna separación o rotura del corazón. O sea que ya se ha tomado la decisión. Es una carta de liberación, porque la opresión real está en el 2. A pesar de ser penosa esta carta, que sin duda es una carta difícil, es una enorme descarga de energía. Ya cumplí. La energía se ha movido del 2. Lo que haya sucedido es un cierto aspecto necesario, porque está funcionando algo que necesita este conflicto antes de poder desembarcar en su consiguiente final creativo. Aquí Clitemnestra ha tenido su venganza, y su venganza era inevitable desde el momento en que Agamenón escogió su propia gloria y mató a su hija. Es decir, sale la ira con el 3 de espadas. Puede salir en forma de llanto, puede salir en forma de angustia, puede salir en forma de depresión, puede salir en forma de querer vengarse. Algo que empezó en el pasado llega a su cumplimiento en el 3 de espadas, y el fruto suele ser desagradable. Este es el sentido más hondo de la maldición del mito griego. No se trata de una palabra o de la mala suerte, sino del resultado inevitable de las consecuencias de una decisión humana tomada en el tiempo, que antes o después acabará con una rotura de corazón o un conflicto cuando nos pasa factura. ¿Cómo nos pasa factura? O sabemos demasiado, o nos enteramos de algo que pasó, o los demás tienen una reacción o hacen algo que nos coloca en esta postura, pero al fin nos clarifica, sabemos la verdad. Esto trae un sentimiento de alivio porque el veneno ha salido afuera y por tanto se hace posible una futura sanación que viene con el 4. El 4 de espadas es la sanación. Muy bien. Entonces, cuando aparece es hacerse cargo de los problemas con los que la generación anterior, nuestros padres, etc. Entonces, si a mí me tiene que hablar cuál es la carta del karma, es el 3 de espadas. Hacerme cargo de las situaciones, de las deudas que dejó el padre, que dejó el abuelo, que dejaron los hermanos, que dejó el marido, etcétera, etcétera. Hacerme cargo de, hacerse cargo de. Aunque el 3 de espadas sea desagradable, es un avance creativo respecto al 2 y se puede dar, esa es la solución final, y no estoy hablando de Auschwitz. El 3 de espadas presagia lucha, conflicto y separación. Es porque no hemos dado cuenta de que la ceguera y el autoengaño del 2 ya no pueden continuar. Se ha reventado un tumor para que el cuerpo pueda empezar a sanarse. Inicio de la curación, por eso yo amo el 3 de espadas. Muy bien. Ustedes dirán que yo soy loca totalmente, ¿cómo voy a querer una carta de venganza? No, es una carta de realidad, porque no es literal que uno saca el cuchillo y se pone a cuchillar a los demás y los corta en pedacitos. Es un arquetipo y cortamos esto. Podemos cortar lazos, que es más simple. Cuando tenemos una situación muy dolorosa con los padres, con los hijos, con lo que sea, con situaciones emocionales, con conflictos no resueltos, lo que hacemos es cortar los lazos y sanar esos lazos, desvincularnos, especialmente cuando los lazos son tóxicos. Vamos a ir al 4 de espadas. En el 4 de espadas, ahí lo tenemos a Orestes en posición de yoga. Esperen que doy vuelta a las otras. Estas son del tarot mítico y acá tienen el tarot de Rider. Entonces, retrato Orestes exiliado. Claro, se ha exiliado. El mayor castigo era el exilio, la muerte.
Está sentado en el suelo contemplando las espadas que yacen ante él formando un dibujo. Tras él se puede observar un cielo tranquilo. ¿Ven cómo ha cambiado el cielo? Fíjense en la parte de atrás de la carta. Sin embargo, en esta lo que hay es un hermoso vitral. A ver si se las puedo acercar un poco más. Ahí. Traten de mirar con una lupa el vitral. Es hermoso. Muy bien. Entonces hay un cielo tranquilo con algunas nubes y una vista de picos nevados. Es el destierro. ¿Qué hacer antes del cambio? Los 4 son las cartas en las cuales nos quedamos quietos. 4 de bastos, 4 de espadas, 4 de copas, 4 de oros. Es la estabilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que los 5 son los puntos de quiebre? Son los puntos en que sabemos que tenemos que enfrentar ciertas cosas o que queremos un cambio. No podemos seguir paralizados toda la vida. Entonces refleja un tiempo tranquilo de retiro, la crisis de sanación. El 4 de espadas sugiere un periodo de introversión y reflexión. Muchas veces se interpreta como la soledad, el estar sin pareja, la separación, el divorcio, el haber perdido un trabajo. Pero para mí es una carta tremendamente positiva en sí misma, en tanto uno pueda meterse hacia adentro. El viaje hacia adentro es el viaje más largo. Entonces, cuando aparece el 4, presagia un tiempo de recuperación. Hay una necesidad de silencio y soledad. Por eso el COVID, a muchas personas que tuvimos que quedarnos encerrados 1 año y medio, nos ha creado una adicción. Necesitábamos tanto a esta altura de la vida, y no estoy hablando de gente de 28, 21, de 13, de 15 niños pequeños, pero para nosotros los sexagenarios, las grannies, las personas que no tuvimos tiempo de plantar nuestro jardín, o de tejer, o de coser, o de escribir, o de relatar, o de compartir lo aprendido, este tiempo de introspección, de sanación, de retiro del mundo, de no poder ver a nadie, de tener que aislarnos, de quedarnos solos, es el encuentro con la perfección de la compañía del uno mismo, del self. Algunos, lógicamente, lo llevó a la locura, porque con lo que se encontraron fueron con cosas que no lo estimularon o las estimularon a sacar lo mejor de adentro. Entonces, cuando aparece al echar las cartas, puede ser que sea prudente aceptar la soledad o el retiro, o no tratar de ocupar el tiempo con actividades, porque necesitamos un poco de tranquilidad para poner orden en los pensamientos. Muy bien, y nos vamos al famoso 5. Déjenme ver que me voy a confundir, que eso es otro detalle. Cuando uno ha pasado tanto tiempo aislado, por la pandemia, por lo que sea, salir de la rutina, salirnos de nuestro mundo estable, esperen que se apague el fuego, es como por ejemplo, hoy tuve que ir a hacer unos mandados, y tanto negocio junto, después de vivir 1 año y medio prácticamente aislada, y vivir acá en este placer que uno tiene que hacer un pasillo de 30 metros, y encontrarse con este espacio de 200 metros cuadrados de árboles y de tierra, que uno se desespera por llenar de plantas, de hacer un jardín de permacultura, de respetar los yuyos, de respetar la naturaleza, de crear un compostum. Es como uno sale a la calle y ya se encuentra con otra dimensión de la realidad. Entonces esto es lo que me está pasando a mí por lo menos, esto de disfrutar del entorno, se llama topofilia, amor al lugar donde uno está. Un estado muy parecido al 4 de espadas. Déjenme avivar un poquito el fuego, que es un vicio ya. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar.
viento bajo el sol, volver a empezar. Muy bien, bueno, disculpas por la interrupción, pero si se apaga el fuego después es difícil prenderlo porque me queda poca leña. Vamos a ir entonces al 5. A ver qué nos pasa con el 5. Cuando aparece el 5 de espadas, está Orestes, la historia de Orestes, en el tarot mítico, sentado en el suelo mirando al dios Apolo, que rige el elemento aire, que le ha impuesto la venganza, y habla con él de su destino y de su obligación: vengar la muerte del padre. Apolo está de pie a la derecha y señala severamente las 5 espadas que sostienen su mano derecha. Fíjense que en el tarot de Rider no hay mito. Hay una situación que corresponde a Acuario, dicho sea de paso esta carta, al signo de Acuario. Me están dando la espalda a la persona con las 5 espadas. Muy bien. El 5 de espadas es la aceptación de las limitaciones del destino. Por eso yo digo, las cartas de espadas son cartas karmáticas, pero no la justicia. Aquí Orestes tiene que ceder a su maldita herencia familiar y aceptar la tarea que le ha sido impuesta. Entonces, las limitaciones y la necesaria aceptación, que es luchar por los principios y sus consecuencias, a menudo nos hacen tragar a la vez nuestro falso orgullo y nuestro miedo. Entonces, el 5 de espadas puede ser una carta de coraje mental para tomar una decisión dramática. Muchas veces se dice que es una guerra pírrica, es una guerra donde no gana nadie. Claro, nadie gana, es cumplir con un mandato, con un algo que debe pasar. A veces el individuo ha superado sus limitaciones y ha tratado de alcanzar algo que estaba demasiado alto. El reconocimiento de nuestras limitaciones requiere un acto de conciencia y una mente clara e imparcial. Sabemos lo que somos y, por lo tanto, lo que podemos y debemos hacer. Esta es la aceptación de la ley interna, por lo más dolorosa que sea, o incluso deprimente o aparentemente despreciable. Sin embargo, es una etapa necesaria si el individuo quiere hacer efectivos los principios en los que cree. Sin esta aceptación de nuestra propia suerte, no podemos hacer absolutamente nada. O sea que tendríamos que decir el 5 de espadas cuando aparece es aceptar tu destino, aceptar tus limitaciones. Pero no luches en vano, no contra los demás, sino contra uno mismo. Entonces, es vivir, cuando aparece 5 de espadas, es vivir dentro de los límites de nuestras capacidades. Muchas veces hay una situación en la que nos hemos dado tono y que uno se ha jactado de las cosas pensando que está todo bárbaro, y resulta que se ha tenido que tragar su falso orgullo y retroceder enfrentándose honradamente con lo que haga falta antes de dar el paso más importante, que es una carta hermosa, que es el 6 de espadas. Ese barco que es sobre las aguas tranquilas, esa transición maravillosa. Acá. Son muy parecidas. Cuando aparece 6 de espadas, que retrata a Orestes de pie en una postura llena de dignidad sobre la barca, va envuelto en una capa de color malva. 6 espadas están enhiestas con las puntas clavadas en el casco de la barca.
las aguas son turbulentas, pero conforme Oreste se va acercando a su ciudad, el agua parece calmarse y el cielo es más claro sobre esa futura ciudad que va a visitar. El 6 de espadas retrata una situación de movimiento dentro de los sentimientos turbulentos. Había confusión, había angustia, había caos, había una cantidad porque en realidad todos los arcanos menores, todas las cartas de bastos, de espadas, retratan una historia que podemos empezar por el 10. Se terminó el dolor y nos podemos ir al 1. Bueno, ahora que se terminó el dolor y la opresión y las preocupaciones, porque es el final de la opresión, o podemos estar en un 7 de espadas, hemos actuado con deshonestidad en cualquier momento, o nos han traicionado, o nos han estafado, o nos han robado, o nos han mentido, y podemos entrar al 4. No es que uno empieza del 1 y siga al 2 y siga al 3. No. Las cartas de inicio son las últimas generalmente. Uno está en una noche oscura, una noche insomne. ¿Por qué? Por el 2. Y se va el 1 o se va el 3 y corta las cosas. O se va el 5 y dice, acepto la situación y que sea lo que Dios quiera. Esto es lo importante y es el orden. Uno dice, ay, me salieron cartas altísimas, el 8 de espadas. Uno puede estar en un as de espadas, en un inicio de una idea, y se pasa al 8. Ay, sí, pero tengo de Géminis. Tengo demasiada información, ¿para qué lado agarro? Estoy paralizado, paralizada. Este es el relato de un viaje de la vida. Entonces, hay una serenidad que sugiere el 6 de espada, no es en realidad agradable como la nostalgia del 6 de copas. En el 6 de copas hay nostalgia, hay una algia, hay un padecimiento de lo emocional. Entonces depende de la visión y la comprensión que uno tiene de cómo funciona el proyecto de vida. Me cayó la ficha, tengo coraje, sé lo que tengo que enfrentar. Lo que estos mapas simbólicos nos regalan no tiene precio, aunque un mapa no puede tomar decisiones por nosotros, dice la autora, o cambiar una situación interna. Pero saber que estamos en las cartas nos muestran el camino, lo que viene o de dónde venimos y hacia dónde vamos, y lo que puede resultar de ese viaje. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué sentido puede tener? Por eso el mar se transforma y tenemos un viaje tranquilo. El 6 de espadas sugiere un momento en que la capacidad de la mente por comprender ayuda a superar una tremenda dificultad y un momento de tensión, facilitando un viaje más tranquilo. Puede hablar de un movimiento real, físico, como de un movimiento mental sentados frente a la estufa. La perspicacia suaviza las nubes tormentosas y podemos guardar nuestra dignidad y recuperar el respeto por nosotros mismos. Entonces, cuando aparece una tirada de 6 espadas, tú recuperaste tu dignidad. Tú ahora diste la espalda, pero porque sabes hacia dónde vas. Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué después del 6, con esa dignidad, todo bárbaro, nos aparece el 7 de espadas? Acá está Orestes, a ver si ustedes logran verlo, cubierto con una capa, embosado, penetrando en el palacio de Argos. Se está volviendo a su casa. Lleva 7 espadas, la calle es oscura. A lo lejos, más allá del palacio, podemos ver una sutil luna creciente que brilla en un cielo negro sobre los picos de las montañas. Fíjense el 7 de espadas del tarot de Rey. Tiene las manos desnudas. Se va a cortar las manos en cualquier momento con esas espadas. ¿A quién se le ocurre agarrar espadas sin protegerse? ¿De qué está hablando? Déjenme dar vuelta a los ojos. El 7 de espadas es la aplicación de la energía mental, por supuesto, de una manera prudente. Es la carta del buen diplomático, de la astucia, porque hay un fin que queremos.
Aquí el mensaje es más cerebral que muscular y la vida puede exigirle a la persona que desarrolle la astucia, la agudeza y la habilidad. El sentimiento del 7 de espadas es ambivalente, porque no podemos estar seguros de la rectitud o integridad moral de nuestro objetivo. En el caso de Orestes, el motivo que le ha hecho regresar a su casa incógnito es un motivo violento, aunque él obedece a la voluntad del radiante dios Sol. Sin embargo, está por cometer un matricidio, va a matar a la madre. Y ustedes me dirán, pero si ya la mató acá. Este es el desarrollo de lo que tiene que hacer y de lo que va a pasarle. Y esto es el hecho en sí. Esta carta sugiere que la vida puede obligarnos a desarrollar el atributo que plantea el problema, lo justificado. Para alcanzar una meta puede que haga falta un poco de tacto, utilizar deliberadamente nuestro atractivo personal, incluso usar algún subterfugio. Tacto es la carta del diplomático. Y esto nos hace estar a disgusto a veces si somos profundamente sinceros, si no somos sinceros en nuestro trato con los demás. Pero Orestes no llega a Argos a la cabeza de una banda tocando las trompetas. De haber sido así, Clitemnestra y su amante le hubieran detenido y le hubieran matado. Él llega con sigilo, tiene que comprometer su carácter y esta es una exigencia de la etapa del camino reflejada por el 7 de espadas. La astucia es el atributo de la mente y hay momentos en la vida en los que se tiene que utilizar. En cada intercambio de opiniones es necesaria la astucia. De lo contrario, no haríamos más que intimidar a los demás y estar a los gritos con todo el mundo y no conseguiríamos nada. Todos los políticos saben de esta carta. Es la cara más bonita de la astucia y las ideas tienen que ir envueltas en diplomacia. Cuando aparece anuncio un tiempo en el que es necesario el tacto, la agudeza. Esto nos puede dejar un sentimiento de falsedad, pero la vida a veces lo exige. O sea que generalmente la carta del deshonesto es una actitud imperiosa a nivel interno. Claro, cuando aparece de afuera en una consulta, los de afuera, la otra persona, los otros, cuál es el obstáculo, quizá el gran obstáculo sea tener que tapar un poquito nuestra intención. Y nos encontramos con el 8. El 8 de espadas. Déjenme buscar acá. Estoy comparando los dos mazos. El de Rider y el tarot místico. Acá tenemos, Orestes está en un gesto de temor con las manos levantadas para defenderse de la sentencia de las furias. Lo rodea un círculo de 8 espadas. El 8 de espadas retrata una situación de servidumbre por el miedo, algo así como el diablo. Human bondage se dice, la servidumbre humana, una obra de Víctor Hugo. A diferencia de la paralización del 2, esta esclavitud incluye un conocimiento pleno. En el 2 no se habla de las cosas. Se sabe que hay algo que hacer, pero no queremos tocar el tema. En el 7 hay una conciencia total. Hay que matar a la madre. Porque si se niega a matarla, él va a perder. Por eso se queda paralizado, helado, defendiéndose del momento de la decisión. Es verdad que nuestras decisiones no suelen ser tan llamativas como la de Orestes, no andamos matando a todo el mundo. Sin embargo, el 8 de espadas es una indecisión paralizante. Llámenle COVID, llámenle pandemia. Efecto colateral de una decisión. A diferencia de la ceguera del 2, el 8 es entonces la conciencia de la participación en la creación de una situación. De acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a lo que escuchamos, tenemos que tomar una decisión. Hay muchas situaciones típicas de la vida en las que aparecen la servidumbre y la paralización del 8 de espadas. Por ejemplo, uno de los problemas más característicos es el individuo que ha estado columpiándose entre dos personas
enfrentadas, una esposa y un amante, un esposo y un padre, dos amigos, en un esfuerzo por defenderse del día en que se tiene que tomar algún tipo de decisión. ¿A quién salvás del incendio? ¿A tu hijo o a tu mujer? Si tratamos de evitar pronunciar un juicio sobre la otra persona, puede que consigamos aplazar nuestra toma de decisión durante un tiempo, pero antes o después habrá una confrontación y llega el trauma, lo traumático, cuando nos damos cuenta que nuestro subterfugio y nuestras tácticas, el dejar para mañana, el no hacer, la duda, la inseguridad, la incertidumbre, la tibieza, nos dejó paralizados. Es la aceptación de nuestra responsabilidad. Corresponde a Géminis, dicho sea de paso. Vamos a ir a la carta número 9. El famoso 9. El 9 de espadas. El 9 refleja una experiencia de gran temor y ansiedad. La carta de la pesadilla, de la noche insomne, la fantasía de la sentencia inminente, la atormentan, hay terror a la destrucción, me van a matar, me voy a morir. El 9 de espadas es la ansiedad flotante, algo anda en el aire. Por eso yo le llamo la carta de la premonición o del ángel que nos avisa en la noche, que nos despierta y luego nos damos cuenta que ese sueño era tan significativo. De todos modos, nuestros temores pueden variar de una persona a otra. Mucha gente, quizá la mayoría, se ve afectada de vez en cuando por este miedo a una profecía autocumplida. Ay, me va a ir horrible, me va a robar, capaz que le pasa algo al nene o a la nena, abrigate, por favor, cuidado, ¿a qué hora volvés? Un ejemplo, ¿no? Para muchos es el temor a una quiebra en el negocio, a una pérdida, a la soledad, a la enfermedad, a la vejez, al aislamiento. Ahora, si estamos fuertemente afectados por ella y empezamos a darle importancia, actuamos en consecuencia y la atraemos a nuestra vida. Lo que temía me aconteció, dijo Job. El 9 de espadas es una carta profundamente psicológica, ya que estas fantasías morbosas de un futuro sentenciado surgen muchas veces de la astucia del pasado. No podemos estar en la noche insomne. Lógicamente que no vamos a hablar de la madre que está con el hijo enfermo, muriéndose, y que no puede dormir porque no se anima a dormirse, o de que uno está cuidando a una persona enferma, siempre se trata de la preocupación y la angustia por otra persona. Cuando es realidad, cuando no podemos dormir en la noche porque sentimos que va a sonar el celular en cualquier momento para darnos una mala noticia, o el teléfono, o el vecino, o lo que sea. Pero cuando se trata de nosotros mismos es el problema. Ay, ¿qué va a pasar si me divorcio? ¿Y qué va a pasar si la dejo? ¿Y qué va a pasar si le digo? ¿Y qué va a pasar si se entera? Ahí está la astucia del pasado, que uno se tiró una canita al aire, o uno hizo algo, o uno fue acusado de algo y no se puede defender, y uno tiene que enfrentar un juicio. Entonces es una astucia corrosiva. Esta astucia brota de la decisión que se tomó en el 8, que a su vez sale del dilema que el individuo tenía a causa de opciones del pasado. Siempre es una carta basada en experiencia previa. Algo pasó que nos empujó al 8, al 9 de espadas. Anuncia un periodo de ansiedad. Es importante analizar hasta qué punto esta astucia sirve. Yo les sugiero a ustedes manzanilla, o comer chocolate, o tomar una leche tibia. Y nos vamos al número 10. ¿A dónde dejé el 10? Se me perdió el 10. Muy bien. Acá tenemos el 10. Acá está el tarot mítico. El 10 de espadas es un final, el fin de la antigua maldición. No hay esperanza a la vista. Está a punto de morir ya Orestes, pero llega Atenea y lo salva. La perspicacia y la claridad de Atenea, que es la justicia, han desarmado a las furias, como les venía diciendo. Una maldición familiar como la que Orestes tiene que llevar encima es una imagen de los conflictos internos que van de generación en generación. Cuando sale el 10 de espada con el 10 de oros, es que se terminó la maldición, se aliviaron las cosas. Fin de un ciclo.
Por eso el 10 de espadas, sin ser exactamente un cuento bonito con un final feliz, representa un resultado justo e inevitable del proceso que empezó con el as, con las nuevas ideas. Y se hizo todo este camino tremendo con un proyecto nuevo, con una situación nueva, para cambiar un estado. Muchas veces este nacimiento supone que un viejo problema que estaba muy metido dentro de nosotros se ve forzado a subir a la superficie y al final se tiene que desprender de algo. Son separaciones penosas y difíciles, pero una vez superada la crisis, el sol sale de nuevo. Es como que se ha extirpado un cáncer que hunde sus raíces en un pasado más viejo que nosotros mismos y que nuestro propio sufrimiento ha aliviado y ha redimido. Por eso el 10 de espadas para mí es la mejor carta del tarot. Cuando aparece es el final de una situación que se ha afrontado la verdad y se puede empezar un futuro totalmente libre de conflictos. Muy bien, les deseo entonces lo mejor y lamento lo largo de la historia, pero las cosas hay que relacionarlas unas con otras para que podamos ver que no es tan simple como decir, ay, yo veo que, mirá que te van a romper el corazón, ¿eh? No, esto es un estado de sacar afuera lo que nos ha estado malgastando y carcomiendo, que es el 2 de espadas. El 2 de espadas es el tremendo conflicto, es peor que el 3 de espadas. Muchas gracias, ha sido un placer realmente. Voy a seguir escuchando la lluvia.